Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal Tinegocios y junto a nuestro proveedor homologado Antites, hemos organizado esta jornada titulada RAS, la revolución de la automatización inteligente al alcance de todos. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Marcos Navarro Alcaraz, que es fundador de Antites y un referente en la automatización inteligente. A modo de biografía, en 2015 introdujo en España la automatización de procesos mediante RPA e inteligencia artificial. Con más de 25 años de experiencia en dirección de TI, ha ocupado cargos directivos en empresas como FCC e Indra. Es profesor en IE Business School y la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Internacional de Valencia. Además, es miembro de la Junta Directiva del Service Management Institute. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar las preguntas a través del chat y recordad que no hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas porque estamos aquí para ayudaros y responder todas vuestras dudas. Pues Marcos, cuando quieras, comenzamos. Hola, muy buenas a todos. Gracias por asistir a este seminario web. Y lo primero era explicar las siglas, un poco para situarnos de qué vamos a hablar hoy. El concepto de RAS, Robot como Servicio, básicamente lo que es una plataforma que incluye todo lo necesario para poder automatizar procesos empleando, entre otras tecnologías, pues RPA, ¿vale? Pero bueno, vamos a profundizar. Era un poco por situaros de qué voy a hablar hoy. Un momento. Listo. Vale. Esta es la agenda que vamos a llevar. Vamos a ver una pequeña introducción de qué es la automatización inteligente, los problemas que tenemos cuando montamos una solución de automatización o iniciamos una iniciativa de automatización. Luego, qué son los robots como servicio y unas pequeñas conclusiones que os pueden venir bien si estáis planteándoos algún tipo de solución similar. ¿Vale? Lo primero es hablar de la automatización inteligente. El concepto de automatización, robotización, hiperautomatización, gira en torno a todo lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo de quién lo diga, pues le pone un nombre o un apellido, ¿vale? Básicamente, la automatización inteligente es una combinación de tecnologías como robot RPA, robot como o robot de software, ¿vale? Podríamos llamarlos también que nos permite pues, hacer un símil de las personas que están usando determinadas aplicaciones y mimetizarnos con ellas, ¿no? Y interactuar con las aplicaciones de manera como si fueran las personas, ¿vale? Sería como un trabajador digital. ¿Qué tiene de interesante la automatización inteligente? Pues que además, con la evolución desde hace pues, más de 10 años, se están incorporando pues, nuevas soluciones tecnológicas, desde la inteligencia artificial con sus diferentes sabores y colores. Tenemos también soluciones de OCR, soluciones de análisis de procesos. Bueno, hay un montón de componentes que forman parte de esa evolución de la automatización y se le pone el apellido inteligente, ¿vale? Incluimos también chats, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los problemas que tienen las empresas cuando acometen proyectos de automatización? ¿Vale? La primera, y es una de las grandes barreras de entrada, son los costes elevados y los costes ocultos. ¿Qué quiero decir con ello? Lo primero, antes de empezar cualquier iniciativa, pues tienen que empezar a pensar en servidores, en comunicaciones, en personal que tenga conocimiento técnico de cómo montar estas soluciones. Necesitan también invertir en comprar licencias. ¿Vale? O sea, todo eso muchas veces son una barrera de entrada para que determinadas empresas puedan iniciar esta iniciativa de automatización. De hecho, gran parte de las pequeñas empresas y medianas no están entrando no están aprovechando las ventajas de la automatización por estas barreras de entrada, ¿vale?
Luego también tiene una complejidad de gestión. En el momento que empezamos a tener robots funcionando, pues no voy a decir que es como gestionar personas, pero al final requiere una cierta coordinación, una cierta operación y tener un personal cualificado que gestione pues a todos esos robots de software que están trabajando con integraciones con aplicaciones, con integraciones, con inteligencia artificial, etcétera. Y sobre todo que conforme vamos creciendo, pues la cosa se complica, ¿vale? Otro aspecto que nos limita bastante, me estoy poniendo ahora el gorro de alguien que quiere lanzar una iniciativa, ¿no? No el gorro de un proveedor. Otro de los problemas que tiene es que cuando quiero paralelizar trabajos o cuando necesito más robots para que trabajen en mis procesos, pues al final tengo que comprar licencias. ¿Vale? Entonces, hay veces a lo largo del día que tengo mis robots infrautilizados y hay veces en el día en el que no tengo suficientes robots para darle salida al trabajo que necesito desempeñar. Y os pongo algún ejemplo. Imaginaros una compañía de seguros que está gestionando pues determinadas incidencias bueno, o partes de siniestros y tienen que tramitarlos, ¿no? Pues a lo mejor hay momentos en el día en que no tienen apenas eh, esos partes que gestionar, sin embargo, a determinadas horas pues tienen una gran carga y no tienen suficientes robots para hacer frente, ¿vale? Esto al final a las empresas lo que provoca una insatisfacción centrada en dos aspectos. Uno, me he gastado un montón de dinero y no tengo capacidad para resolver todas las transacciones que son necesarias, o a veces miro y no tengo ningún robot trabajando, con lo cual tengo la sensación de que estoy perdiendo el dinero, ¿no? Estos son uno de los grandes problemas que tenemos. Luego, ¿qué problemática también tenemos? Las soluciones de robot de robot de software, ¿vale? O RPA, en general no tienen una orquestación centrada en cumplir un nivel de servicio. ¿Qué quiero decir con ello? Pues, por ejemplo, un proceso en el que gestiono tarjetas de crédito, ¿vale? No es lo mismo alguien que solicita una tarjeta de crédito nueva, ¿vale? Que puedo tardar pues un día en darle la tarjeta y en ejecutar esa transacción, que alguien que ha perdido una tarjeta y necesito que automáticamente se le dé de baja antes de un minuto, ¿vale? Pues uno de los problemas que tenemos es que eso muchas veces no podemos hacerlo, no podemos priorizar unos procesos sobre otros, ¿vale? Los procesos con los robots generalmente pues se ejecutan con un determinado calendario, ¿no? A las 9 hace esto, a las 10 de la tarde hace este otro proceso, suelen dispararse, por llamarlo de alguna manera, conforme a un calendario, ¿vale? Pero no podemos priorizarlos de cara a que cumplan un determinado nivel de servicio. Es decir, cuando tengo una solicitud de cancelación de tarjeta, que sean las que sean, se resuelva antes de un minuto, ¿vale? Otro de los problemas que solemos tener es que tenemos poca visibilidad de cómo están funcionando los robots, ¿vale? Generalmente las áreas operativas sí lo tienen, pero las áreas de negocio no tienen esa información de cómo están funcionando sus robots y estamos en cierta medida perdiendo el valor que aportan esos robots a nuestra organización, ¿vale? Y otra casuística que suele ocurrir es que muchas veces tenemos varias tecnologías que no somos capaces de coordinar las actividades entre ellas, ¿vale? Hay empresas que tienen varias tecnologías de robots y trabajan en silos porque son incapaces de integrarlas, ¿Qué es, visto un poco todas estas problemáticas, me gustaría centrarme en qué es esto del robot como servicio, ¿vale? Los robots como servicio, en comparación con las soluciones tradicionales, es decir, yo monto una infraestructura, me da igual que sea en mis instalaciones o sea en la nube, compro hardware o compro máquinas virtuales, tengo que pagar software de sistemas operativos, de bases de datos y tengo que comprar también licencias de robots y además gestionarlos. El modelo de robot como servicio encapsula todo eso y proporciona un servicio completo a los clientes, ¿vale? En definitiva,
tenemos todo un centro de excelencia en la nube que tiene toda la infraestructura, todas las comunicaciones, toda la seguridad, todas las capacidades de robot, una capa de gestión y de operación del servicio incluida para gestión de incidencias o escalar excepciones a los responsables del negocio, encapsulado todo en este modelo de robot como servicio que no requiere inversión inicial. La importancia del concepto de robot como servicio es casi el segundo apellido, ¿no? Como servicio. Solo pago por lo que uso y pago por minuto. En comparación con los modelos tradicionales, que pago licencias, las use o no, pago máquinas virtuales que tengo que gestionar, pues si las pago por uso, pues tengo que andar gestionando cuando las arranco y cuando las apago, tengo que tener un conjunto de técnicos que estén monitorizando cómo funciona la infraestructura, las comunicaciones, la seguridad, incluso cómo funcionan los robots. Todo eso va encapsulado en un servicio completo. ¿Vale? Esto está permitiendo que pequeñas y medianas empresas puedan utilizar esta tecnología que antes solo estaba reservada pues para las grandes empresas, ¿vale? Porque tenían capacidades de montar pues estos centros de excelencia. Por resumiros en qué consiste en generar una plataforma de robot como servicio, lo primero se trabaja en la nube con toda una capa de seguridad que proporciona en este caso hay multitud de soluciones en la nube, pueden ser con Amazon, con Google, con Microsoft, ¿vale? Y todas tienen una capa de seguridad. Lo estoy hablando en conceptos genéricos, ¿vale? Aparte de eso, hay todas unas políticas de seguridad de bastionado de máquinas, de bastionado de clientes, es decir, no hay permeabilidad entre unos clientes y otros, no hay accesos a diferentes entornos productivos entre diferentes clientes, hay separación de entornos, desarrollo, test y producción, para que no haya una posibilidad de accesos indebidos. Suele haber una capa de operación y soporte 24/7, ¿vale? De manera que se está monitorizando no solamente la infraestructura, las comunicaciones, la seguridad, sino también toda la ejecución y operación de los robots. Hay también una capa de orquestación inteligente, es decir, que está continuamente viendo qué es lo que hacen los robots. En caso de que una máquina se pare, la reinicia. En caso de que haya un proceso que en cierta manera se quede un poco colgado, pues también intenta reiniciarlo. En caso de que no se pueda, lo que hace es reporta a los equipos técnicos y a los equipos de negocio lo que está ocurriendo. ¿Vale? Estas plataformas de robot como servicio también son multifabricantes, ¿vale? Y son capaces de incorporar, pues sobre la misma plataforma, por hablar de fabricantes, ¿vale? Hay cuatro fabricantes líderes de robots de RPA en el mercado: UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere y Power Automate. ¿Vale? Pues estas plataformas permiten la comunicación y la integración de varias tecnologías en la misma plataforma. ¿Vale? Y como os decía, sobre todo, toda la parte de licencias y de infraestructura están cubiertas y no hay que pagar nada, ¿vale? El único pago, como os decía, es por minuto de ejecución del robot. ¿Vale? La importancia de pagar por minuto de ejecución quiere decir que si yo no ejecuto un proceso, no pago nada, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Si un día no hay transacciones, no se paga. Hemos tenido casos, hemos conocido casos de empresas que tienen robots como servicio y que están ejecutando procesos 10 minutos al día, una hora al día, y solo pagan por ese consumo. ¿Vale? Como os decía, hay un conjunto de tecnología incluida en este modelo de robot como servicio, donde tenemos los fabricantes de robot como servicio, de RPA, tenemos a los fabricantes o proveedores de cloud
Y luego tenemos un conjunto de herramientas que forman parte también de la solución, como son orquestadores inteligentes, sistemas de interacción por chatbot, por voz, por reconocimiento de imágenes, análisis de documentación. Tenemos toda una capa de gestión de incidencias basado, bueno, pues en una herramienta de Service Desk, como es ServiceNow, de manera que no solamente es que se proporcione la ejecución de los procesos, sino que permite extender todo lo que es las capacidades de RPA junto con inteligencia artificial para dar toda esa capa de automatización inteligente, que además está gestionada por personas, está gestionada por sistemas de orquestación inteligente que están monitorizando qué es lo que ocurre para evitar problemas de operación y además tenemos una capa de gestión del servicio basado en este caso en ServiceNow. ¿Vale? De manera que todos los procesos de gestión de peticiones, de gestión de incidencias, de gestión de problemas, residen ahí y somos capaces de gestionarlo. De manera absolutamente transparente para el cliente que usa estas tecnologías, ¿vale? Cuando he hablado antes de orquestación inteligente, que esto es algo que tradicionalmente no tienen las soluciones de los fabricantes de RPA, es que podemos estar monitorizando la ejecución de los procesos, el trabajo que están haciendo los robots, para ver si los procesos están funcionando correctamente, si es necesario asignarle más robots para realizar determinadas transacciones. Por ejemplo, lo que os decía antes de la cancelación de tarjetas. Imaginaros que hay un incremento de determinado número de transacciones y yo tradicionalmente pues tengo asignado un robot. Si tengo que cumplir el nivel de servicio, pues lo que hace la plataforma es asignarle más robots para que todas esas transacciones se cumplan antes de un determinado tiempo. ¿Vale? Eso en un modelo tradicional supondría tener N licencias ociosas esperando para ese incremento de transacciones. Con estos modelos de operación y orquestación, lo que hacen es provisionar los robots necesarios para cubrir el trabajo necesario a realizar ante un determinado proceso que tiene un incremento de transacciones. ¿Vale? Con eso nos aseguramos el cumplimiento del nivel de servicio. Y esto es tremendamente importante con varios enfoques. Uno, el enfoque operativo, que vamos a tener nuestras transacciones ejecutadas correctamente en el tiempo que el negocio necesita y por otra parte vamos a pagar únicamente por el trabajo que realizamos, es decir, por el valor que estamos aportando realmente al negocio o el valor que está aportando ese proceso en las empresas. ¿Vale? Ya no estamos, la restricción que es yo hago el trabajo que puedo con los robots que tengo, ya no está, ya no está limitando digamos, esas capacidades que tiene la automatización. ¿Vale? Luego, por otra parte, la operación y soporte de toda la solución, no solamente de las capas de infraestructura, de comunicaciones, de seguridad, sino toda la capa de ejecución de los procesos por los robots, también está monitorizada. De manera que cuando haya un proceso que pueda no funcionar porque, por ejemplo, la aplicación a la que está accediendo pues no funciona correctamente, o por ejemplo, si tenemos un proceso de interacción con una web externa, vamos a hablar, por ejemplo, una web de la seguridad social, ¿no? Y tenemos que acceder y en ese momento la web no está disponible, pues todo eso, toda esa información la está reportando a las áreas de negocio y a las áreas operativas. De manera que tenemos una visión, una monitorización y un reporte de manera que vemos en cualquier momento qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. ¿Vale? Y eso nos permite distinguir problemáticas técnicas que las resuelve esta primera capa de gestión o problemáticas de negocio. ¿Vale? Bueno, en el caso este de la seguridad social, pues por ejemplo se puede definir en la orquestación que automáticamente lo que haga es que vuelva a los 5 minutos a volver a arrancar este proceso para ver si se ha solventado la web de la seguridad social o la que sea, ¿vale? No quiero centrarme únicamente en la seguridad social, ¿vale?
Otra de las ventajas de estos modelos de robot como servicio es que aprovechamos todas las capacidades que hay vamos a llamarlo nuevas tecnologías en general, ¿vale? Hay mucho de inteligencia artificial, pero también podemos aprovechar otros aspectos como pueden ser chatbots, que no es exactamente inteligencia artificial, o podemos aprovechar pues todo lo que últimamente se está hablando de agentes de inteligencia artificial para integrarlos en nuestros procesos, ¿vale? Todos esos componentes, al estar trabajando, en este caso, pues, por ejemplo, sobre Azure o estás trabajando sobre Google, pues puedes establecer esas conexiones de manera integrada en toda la plataforma, ¿vale? Y al final, tampoco requiere adquirir nuevas licencias. Simplemente son procesamientos. Si conocéis un poco de agentes de inteligencia artificial, al final están trabajando por transacciones, ¿no? Pues bueno, pues al final, pues el modo de facturación va vinculado también al uso de estas inteligencias artificiales o de estas soluciones de chatbot o estas soluciones que integro con mi Teams o integro con mis herramientas de comunicación para que se permita comunicar robots y personas en mi organización, ¿vale? Os recuerdo también, porque creo que no lo he dicho, que estas soluciones lo que permiten es integrar la nube con vuestras redes locales a través de de una VPN que une ambas, pues ambas soluciones, ¿de acuerdo? Es decir, podemos estar usando aplicaciones que están en local desde robots en la nube. Uno de los aspectos importantes es la seguridad y todos los cumplimientos normativos alrededor de estas plataformas, ¿vale? Estas plataformas, por el hecho de estar en una nube, pues ya sea, por ejemplo, vamos a hablar de la nube de Azure de Microsoft, ya tienen unos componentes de seguridad, pero es que además se le añaden eh, protecciones adicionales de bastionado de todos los segmentos de red y los segmentos y los servicios de infraestructura. Y os pongo un ejemplo, cuando se monta una máquina virtual, la máquina virtual no sale a ningún sitio. Solo va a acceder a aquellas aplicaciones o a aquellas webs o a aquellos segmentos de red de los clientes que les vamos a permitir, ¿vale? Por defecto está ciega y completamente cerrado, ¿vale? Además, se hacen pruebas de penetración, se hacen pruebas de seguridad, se tienen certificaciones de ISO 27000 para evitar cualquier problema de seguridad. Y además, los entornos productivos de los clientes están segmentados y separados, ¿vale? Es decir, porque muchos podríais pensar, oye, pues se compran un conjunto de licencias que se emplean con varios clientes. No lo sé. Las áreas están completamente segmentadas, ¿vale? Por deciros los beneficios con tres mensajes claros que se pueden obtener con esta solución de robot como servicio. La primera es que está abriendo la puerta a que su uso llegue a las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Hay empresas de 50 empleados que, que con modelos tradicionales de inversión en infraestructuras, en software base y en licencias, pues no podrían alcanzar pues, o llegar a este tipo de soluciones. Con lo cual, la reducción de esa inversión inicial es primordial para poder usar este tipo de soluciones de automatización. Otro aspecto importante es que solo pago por lo que trabajo, ¿vale? Es decir, si mis procesos están funcionando, yo estoy pagando por eso, ¿vale? Y otro aspecto también tremendamente importante es que pago por minuto de ejecución, no por minuto y por robot, ¿vale? Sino por minuto de ejecución. Es decir, s- cuesta lo mismo que un robot trabaje 50 minutos que 50 robots trabajen un minuto. Esto en los modelos tradicionales supondría tener o un solo robot que trabaja 50 minutos o 50 licencias de robot que trabajen un minuto, ¿vale? Con lo cual, la diferencia en cuanto a costes es muy significativa, ¿vale?
Otro de los aspectos es la flexibilidad y la escalabilidad que tienen estas soluciones. No hablo solo de la escalabilidad a nivel de máquinas virtuales o de hardware, sino también la capacidad de escalabilidad al provisionar los robots que sean necesarios para cumplir con esos niveles de servicio que hablaba antes, ¿vale? O sea, no solamente se pueden asignar las máquinas virtuales sobre las que trabajan los robots, sino que además se pueden asignar toda la capacidad de robots que sea necesaria para cumplir con las transacciones que tenemos que realizar en los periodos que nos hemos comprometido a hacerlo, ¿vale? Cuando se pone un proceso en producción en estos entornos, lo que se le define es qué volumen, hasta qué crecimiento queremos tener en cuanto a capacidad de procesamiento de robots y cuál es el nivel de servicio que se quiere cumplir. Jugando con esas variables, lo que hace esta orquestación inteligente, lo que va haciendo es asignando los robots allí donde se necesitan, ¿vale? Es como si tuviéramos un banquillo de trabajadores digitales esperando a que les llamemos para cubrir el trabajo que hay que realizar en un periodo de tiempo determinado. Si tenemos, quería también comentaros qué ocurre si ya tenemos una instalación en nuestra de automatización, esto en nuestros propios servidores o los tenemos incluso en la nube. ¿Me interesaría ir a un modelo como servicio? Yo os diría que estos modelos no solamente proporcionan la infraestructura y las licencias, sino que también por esa orquestación y ese soporte están reduciendo la operación manual en un 85%. Nosotros tenemos clientes que trabajan vamos a llamarlo on-premise, con sus propias licencias, y tenemos clientes que trabajan en este modelo como servicio, ¿vale? La operación manual en los modelos como servicio queda reducida a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque hay herramientas que están haciendo esa operación en vez de las personas. Y en la operación manual de los robots es un coste oculto que muchas veces no se evidencia hasta que se empieza a trabajar con los procesos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las aplicaciones no responden a tiempo, porque hay transacciones o entradas que no vienen correctamente, hay errores en los datos y entonces se escalan a negocio. Bueno, hay multitud de operaciones manuales que hay que realizar, hay que buscar huecos para ejecutar procesos porque tengo una limitación en las licencias y entonces tengo que buscar un hueco que tenga el robot para ejecutar determinado proceso. Todo eso con estos modelos se evita, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos una alta disponibilidad en la nube. Por deciros, 3, 4 9, ¿vale? De manera que no tenemos la infraestructura y las comunicaciones en ese sentido, no es un problema. Otro de los aspectos que son muy relevantes es, como os decía antes, el cumplimiento de niveles de servicio del proceso con las necesidades que tenga el negocio, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo que a las 8 de la mañana tener ejecutados un conjunto de procesos para que cuando la gente venga a trabajar tengan determinadas actividades realizadas, ¿vale? Por ejemplo, procesamiento de pedidos o procesamiento de albaranes o generación de facturación, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo he tenido un montón de pedidos durante ese día y tengo que hacer ese procesamiento, lo que hago es pongo todos los recursos para que antes de las 8 de la mañana esté ese trabajo realizado, ¿vale? Y luego hay otro aspecto tremendamente importante, que estoy de manera sistemática informado de cómo están funcionando mis procesos, ¿vale? Eh, Muchas veces esa información los técnicos la tienen, pero las áreas de negocio no tienen información de cómo se está cumpliendo el nivel de servicio, si hoy voy a llegar, hoy tienen un incremento brutal de transacciones, hoy vamos a cumplir con el nivel de servicio o no. Muchas veces estamos ciegos en esas situaciones. Con estas soluciones tenemos información en tiempo real porque nos van avisando de cómo están funcionando las cosas. No solamente a las áreas operativas, sino se le puede definir a las áreas de negocio también que les llegue ese reporte, ¿vale? Como os decía, otro aspecto es que conjugamos todos los elementos que recaen sobre el concepto de hiperautomatización o automatización inteligente.
Es decir, vamos a llamarlo robotización más tradicional, basado en RPA, integramos procesamiento inteligente de documentos, integramos inteligencia artificial en sus diferentes sabores, pueden ser desde IAs centradas en chats o chats tradicionales y agentes de IA, agentes o algoritmos de inteligencia artificial que implementamos para la determinada toma de decisiones, ¿vale? Todo esto nos permite integrarlo en la misma solución de hiperautomatización y en la medida que necesitemos vamos incorporándolo, ¿vale? Y como os decía también, nos permite, si tenemos varias tecnologías de robots, combinarlas e integrarlas entre ellos y tener una única capa que gestione todos, ¿vale? Sería pues como un poco en El Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para controlarlos a todos. Poco por definiros los beneficios, rompemos las barreras, la seguridad, no voy a decir que no es un problema porque siempre tenemos que estar vigilantes, pero tenemos todas las medidas de seguridad implementadas, minimizamos el riesgo de inversión y de no recuperación de esa inversión, ¿vale? Y sobre todo ponemos el foco en el negocio porque nos centramos en el cumplimiento del nivel de servicio que necesita el negocio para funcionar, ¿vale? Para cada uno de los procesos se le puede asignar un nivel de servicio, ¿vale? Y por tanto, la capacidad necesaria para el cumplimiento de ese nivel de servicio. Mm, Respecto a los modelos de precios de los robots como servicio, como os decía, es un modelo de pago por uso. En los modelos tradicionales hay que invertir en licencias, en estos modelos están incluidas. En los modelos tradicionales tengo que invertir, ya sea en infraestructura, en local, bueno, mi data center o en la nube, aquí está incluido. Y hablo de infraestructura, de la seguridad y de las comunicaciones, ¿vale? También tenemos que montar una operación aunque solo sea de primer nivel, para monitorizar máquinas, monitorizar los procesos, monitorizar a los robots. Aquí está incluido. En los modelos tradicionales, pues tengo que pagar por las licencias, pagar por las máquinas, pagar por todo el software, ¿vale? Aquí, si no ejecuto procesos, no pago, ¿vale? O sea, es importante tenerlo. Y en los modelos tradicionales, ejecute o no ejecute, voy a tener que pagar, ¿vale? Los modelos tradicionales de licenciamiento de robots generalmente suelen ser acuerdos a medio o largo plazo. Lo mínimo suele ser 1 año, 3 años, 5 años, mientras que aquí, primero, no pagas si no lo usas, con lo cual tienes una flexibilidad muy alta para contratar o no contratar estos servicios, ¿vale? Entonces, por concluir con 3 mensajes, uno es primero, si no habéis empezado en vuestra iniciativa de automatización, creo que es bueno valorar este tipo de soluciones, porque primero no os atan, podéis empezar en una solución en la nube y moveros a una solución luego en local, si queréis. No, no le veo mucho sentido, pero podríais pensar, oye, me estoy comprometiendo en una solución en la nube que luego no voy a poder mover a otro sitio, ¿no? Pues no, sí puedes, ¿no? Otro es, si ya tenéis soluciones de automatización en vuestras empresas, podéis ir a la nube, porque al final estamos hablando de que si tenéis implementado un UiPath, un Blue Prism o un Power Automate, pues podéis mover vuestra solución a las soluciones de robot como servicio, porque realmente lo que hay detrás es una solución similar, ¿vale? Y lo que único que hacer es, pues, migrar de local a la nube, ¿vale? Por decirlo simplemente, es un export y un import y alguna configuración de credenciales, ¿vale? Yo os diría que penséis en que esto es una propuesta de valor, es decir, solo pago cuando obtengo el valor que yo necesito, no tengo recursos ociosos, no tengo inversiones ociosos, es una solución completa y gestionada. Y como ya os digo, tradicionalmente las soluciones en la nube se pensaron para empresas grandes, pero estas soluciones de robot como servicio están abriendo la puerta a las pequeñas y medianas empresas. Por deciros,
tenemos empresas de 50 empleados que están usando procesos automatizados en la nube, ¿vale? Y como mensaje os diría, oye, analizarlo y si os interesa, probarlo, ¿vale? Porque vais a ver los beneficios enseguida. Y yo creo que me he ajustado al tiempo. Os dejo aquí mis datos, ¿vale? Pues si tenéis algún interés en contactar conmigo. Y creo que podemos abrir, Mar, el turno de preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Vas, Marcos, vamos, puntualidad británica, ¿eh? Bueno, primero darte las gracias por compartir con todos nosotros tus conocimientos y por esta interesante jornada. Te empiezo a hacer algunas de las consultas que nos han llegado Ujú. y ¿podrías detallar con mayor precisión cómo se calcula exactamente este tiempo de trabajo efectivo o minutos consumidos? Vale. Esto no tiene nada que ver con procesamiento de CPUs ni nada. Básicamente, cuando un proceso se arranca, pues hay un sistema que está monitorizando ese proceso, ve cuándo se ha arrancado, ve cuándo ha estado funcionando y todos los minutos efectivos de procesamiento los mide, básicamente. Y al final, esto es un cálculo de P por I, ¿no? Pues, es el precio de cada minuto por minutos consumidos y eso es lo que sale. Hay un reporte que se extrae con el detalle de cada ejecución, de cada proceso, el tiempo que ha estado ejecutándose, cuándo se inició y cuándo se ha finalizado, de manera que es perfectamente auditable, ¿vale? Y además está en poder de los clientes esa información. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de procesamiento activo del robot, el tiempo ocioso, el uso de CPU o el número de transacciones procesadas? Vale. Vale, son conceptos diferentes. El primero, el tiempo de procesamiento es lo que os he comentado. El tiempo de CPU, desde el punto de vista de los clientes, les da igual, ¿vale? O sea, yo puedo tener las máquinas que sean, que eso no forma parte de la facturación. ¿Qué más? ¿Cuál era lo otro que me has dicho? El tiempo ocioso. El tiempo ocioso no se Eso es. factura. Si el robot no está ejecutando ningún proceso, eso no se factura, ¿vale? Es más, puedo tener las máquinas virtuales levantadas y no se factura si el robot no está trabajando. Y había otro concepto más que ahora mismo no me acuerdo. Sí, el uso de CPU o el número de transacciones Ah, procesadas. el número de transacciones. El número de transacciones influye en que si hemos definido un nivel de servicio, lo que va a hacer es, digamos, recopilar a esos trabajadores digitales que estaban en el banquillo para cumplir con la ejecución de ese número de transacciones. Pero fijaros que ese número de transacciones tardaría lo mismo en hacerse, aunque no fuéramos del nivel de servicio, si ese número de transacciones, si son 1000 transacciones y cada transacción es un minuto, tardaríamos 1000 minutos, ¿vale? Si tengo una restricción de tiempo para ejecutarlo, lo que haré, pues en vez de tardar 1000 minutos, tardaré pues 100. Consumiré 1000 minutos porque meteré 10 robots a hacerlo, pero lo haré en el plazo que necesita el negocio para resolver todas esas transacciones. Ujú. ¿Qué medidas, certificaciones de seguridad específicas posee la plataforma RAS para asegurar la protección de datos? Vale, esa es una pregunta habitual. Y tengo aquí y tengo eh, puestos todas en general, qué certificaciones suelen tener, ¿vale? De las más simples, las 9000, las 27000, las 20000, las 1002, las 22000. O sea, hay un montón de certificaciones y además no solo eso, sino que hay procesos de auditoría y hay procesos definidos de hacking ético en las plataformas, ¿vale? Con lo cual, vamos a llamarlo el bastionado de la solución está bastante controlado. Ujú. ¿A qué se refiere exactamente los acuerdos de nivel de servicio ESLA en los procesos? Vale, es lo que os comentaba antes. Podemos definir que un proceso tenga un nivel de servicio. Es decir, que
se resuelvan las transacciones o todo el volumen de transacciones en un determinado tiempo o cada transacción en un determinado tiempo. Es más, podemos priorizar que las transacciones que han llegado antes se resuelvan antes. Puedo priorizar unos procesos sobre otros porque son más prioritarios para el negocio. En definitiva, es como si tuviera un, pensando en los modelos humanos, tuviera allí un gestor o un capataz asignando recursos allí donde es necesario sin tener la limitación de recursos finitos, ¿vale? Sino que podemos asignar todos los recursos que sean necesarios para cumplir esos niveles de servicio que requiere el negocio, ¿vale? Ujú. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance preciso del servicio gestionado? Vale, el servicio gestionado tiene varias capas, ¿vale? Tiene una capa, vamos a llamarlo, de unas soluciones de inteligencia artificial que están monitorizando la ejecución de los procesos y ya sea si un proceso se queda colgado, si una máquina virtual se queda colgado, reiniciarlo y que todo vuelva a funcionar, ¿vale? Siempre y cuando los sistemas que dan soporte a ese proceso funcionen, ¿vale? Quiero decirte, si se han caído las comunicaciones del cliente, pues hay un problema. Si se ha caído la aplicación del ERP, pues no va a poder ejecutarlo, pero ni él ni las personas, ¿vale? con- pero en definitiva lo que hace esa capa de servicio, vamos a hacerlo automático e inteligente, es gestionar que todo funcione correctamente. Cuando se producen incidencias, eso se escala a una capa de operadores con cara y ojos, ¿vale? Personas que se les escala automáticamente un problema o una incidencia y lo que hace es ver qué está pasando y solucionarlo. Ujú. Y ese servicio cubre el 24/7. ¿Cuál es la estrategia recomendada por RAS para migrar sus procesos automatizados existentes a la plataforma RAS? ¿Y cuál sería la estrategia de salida? Vale, bueno, creo que lo he comentado antes, la plataforma, o sea, la estrategia de ir a un modelo de robot como servicio, pues básicamente, si tenéis algo automatizado ya con cualquiera de los fabricantes líderes del mercado, pues vamos a llamarlo por simplificar, exportar los procesos e importarlos en la plataforma. Si es cierto que hay que configurar temas de credenciales, hay que configurar todo el tema del bastionado, a dónde tiene que acceder y tal, hay con un setup previo, ¿vale? Y ya estaríamos en disposición de funcionar en la plataforma de robots como servicio. Y al contrario, la política de salida, pues os diría es lo mismo. Se coge lo que tengamos instalado en el modelo de robot como servicio, se exporta y ya entonces sí habría que hacer toda una instalación en local para importar esa solución que tenemos en la nube. Ujú. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay con una automatización con Make o herramienta similar? Porque la automatización con Make es con Make, ¿vale? Solo lo haces con una solución específica. Esto es una plataforma multifabricante, ¿vale? Con lo cual puedes seleccionar cuál es la tecnología que tú quieres usar, ¿vale? Que tú has seleccionado por tu estrategia de automatización trabajar con Power Automate, pues trabajas con Power Automate en esta plataforma, ¿vale? ¿Qué quieres con UiPath? Pues con UiPath. También deciros que las soluciones de Make es una solución de automatización que funciona con APIs, ¿vale? Las soluciones de RPA no solo funcionan con APIs, sino interactuando lo que se llama con el Desktop Automation, ¿vale? O la automatización contra la capa de presentación de las aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, si quieres integrarte con una S400 o quieres integrarte con una web que no dispone de servicios, tienes que emplear tecnología de RPA para interactuar con ella, que muchas veces no es viable con soluciones como Make, ¿vale? Ujú.
Nos llega un comentario de uno de los asistentes a la jornada que dice, no entiendo por qué se reduce la operación manual. Los ajustes Vale, al robot habrá que hacerlos. Otra cosa es que esos ajustes estén externalizados, ¿no? Y aquí me surge una pregunta adicional, nos dice esta persona, ¿en qué tiempo resolvéis o os comprometéis a resolver estos ajustes manuales a los robots? vale. Te comento. Eh, la operación manual en un modelo tradicional, si yo tengo un problema con un proceso porque no ha funcionado la aplicación que le da soporte, ese proceso no se ejecuta. Imaginaos, tenía que ejecutarse de 9 a 10, ¿vale? Pues en un modelo tradicional, ¿qué es lo que tengo que hacer? El operador tiene que estar buscando un hueco, si lo hay, para ejecutar poquito a poco ese proceso que no se ha ejecutado por la mañana. Busco un hueco de media hora aquí, busco un hueco por aquí para hacerlo, ¿vale? Todo eso tiene que estar, pues a lo mejor, o incluso tiene que hablar con determinadas áreas de negocio. Oye, ¿puedo retrasar la ejecución del proceso 32 para meter el proceso 16 antes? Todo eso es actividad de operación manual. Con estos modelos, toda esa orquestación la hace el sistema, con una ventaja. En los modelos tradicionales on-premise tenemos la restricción de las licencias, del número de robots que tenemos. Aquí no. Aquí no tenemos esa restricción. Es más, hay dos componentes que hacen que se reduzca la operación manual. Por un lado, la orquestación que busca automáticamente esos huecos para ejecutar los procesos, ¿vale? Ahí sin intervención de ninguna persona. Y por otro lado, que no tenemos la restricción del número limitado de robots. Es decir, un proceso que tiene que ejecutarse esta mañana no se ha ejecutado, pues lo que puedo hacer es, en ese momento, añadir más robots para que se pueda ejecutar. ¿Vale? O sea, Ujú, combinando esa gestión inteligente de los huecos con la no restricción de los robots, del número de licencias, nos permite reducir todo, toda la operación manual. ujú. Pues la siguiente consulta es, entre implementaciones de RPAs, asistentes o agentes, ¿qué nivel es más adecuado viendo el desarrollo y la tendencia de evolución de las soluciones tecnológicas? ¿Es como usar lápiz y papel o un procesador de texto? A ver, yo os voy a dar aquí una visión personal, ¿vale? Porque el saber qué va a pasar de aquí a dentro de 10 años es complicado, o 5 años más todavía. Y os doy esta perspectiva mm, porque llevo en el sector de la automatización pues 10 años, ¿vale? Fuimos unos de los pioneros en España. La tecnología está avanzando mucho y os pongo un ejemplo. Microsoft hace 5 años no era jugador en esta liga, ¿vale? Ahora lo es. Y está arrastrando a los tradicionales y probablemente los adelantará a todos por la derecha, ¿vale? Y no me paga Microsoft. Eh, yo pensaría, si tengo que iniciar una estrategia o una iniciativa de automatización, en buscar la mejor combinación de soluciones, ¿vale? O sea, muchos dicen que esto del RPA es una cosa que ya está pasada de moda. Os sorprendería saber la cantidad de aplicaciones, cliente-servidor, aplicaciones todavía con emulaciones de terminal, webs que no tienen APIs con las que interactuar, en las que es necesario el empleo de RPA, ¿vale? Cuando tú montas unas soluciones en locales, muchas veces es muy difícil combinar una solución de RPA con una solución de inteligencia artificial o con un procesamiento inteligente de documentos o con un chat. La ventaja de estas plataformas es que todas esas soluciones están disponibles y fácilmente integrables en una capa superior, ¿vale? Entonces, bueno, o facilitan el uso de esas tecnologías. Y lo suyo es estar atento a ver qué está ocurriendo en el mercado para aprovechar lo mejor de cada casa. Es decir, yo puedo tener un desarrollo de RPA con UiPath, con Blue Prism,
Power Automate, consumir servicios de Power Automate de agentes o consumir servicios de Google de otro tipo de agentes, usar Druid para un chat interactivo con los clientes. Podemos combinar muchas tecnologías, ¿vale? Y con estas plataformas se pueden romper un poco los hilos. Y sobre todo, al ser una plataforma gestionada, no tenemos que tener, en este caso, especialistas de infraestructuras como configuración de cada una de esas plataformas, ¿vale? No sé si he respondido a la pregunta. Si podéis repreguntar para aclarar más cosas, ¿vale? Pues de momento, Marcos, no nos ha llegado otra pregunta. O sea, que yo creo que dentro de la complejidad del tema en sí, que es lo Ujú. que nos comentan, que es un tema muy técnico y complejo, pero bueno, que la exposición ha sido muy clara. Así que si nos llega después alguna consulta, te la trasladamos a ti o a vosotros, los asistentes, si queréis enviar alguna consulta a Marcos, pues bueno, ahí os ha dejado sus datos de contacto. Quiero dar de nuevo las gracias a nuestro ponente, a Marcos, por mantener a la audiencia y también a todos los asistentes a esta jornada, invitándoos a reflexionar cómo podéis incorporar toda esta información pues a vuestras estrategias diarias. Aprovecho también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes y autónomos tenemos programado otra para el próximo martes 24 de junio, cuyo título es Bajas, vacaciones o rotación. Mantén el control con automatización financiera en el mismo horario de 10 a 11 y al que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio. Pues desearos feliz día a todos. Disculpa, Mar, solamente un Sí. comentario, porque creo que Ujú, entonces me he equivocado al hacer la presentación porque no quería ser técnico, ¿vale? Has dicho que había un componente muy técnico. Sí es cierto que hay mucha tecnología detrás, pero el planteamiento básico es un planteamiento de negocio, ¿vale? La estrategia es decir, voy a tener una solución completa que me permita crecer y evolucionar, o tengo que empezar a montármelo yo todo pasito a pasito, ¿no? Entonces es un ujú. poco la Sí, diferencia y las pero mira, ventajas. el comentario que nos llega es que el tema en sí es un tema técnico y complejo, pues con muchas dependencias, con muchos interlocutores, pero que la sesión ha sido muy clara e interesante. Ese es el comentario Vale, tal cual que, no, que nos ha llegado. vale. O sea que viene, pero el tema en sí es el que es. Bueno, pues eso, Marcos, que daros las gracias. A ver, voy a comprobar eh, si nos hubiera llegado otra consulta. Nada, nos da las gracias por tu exposición. Y nada, pues yo os doy las gracias también a Marcos y a todos los asistentes. Y bueno, pues si decidís inscribiros a la jornada del próximo martes, pues nos volvemos a ver allí.